contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, María y José, Sagrada Familia, rueguen por nosotros. ¿Se sientan? Espero que sea de mucho provecho para todos ustedes, como esposos, como padres de familia, que aprovechen lo más posible. Al final va a haber alguna serie de preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas para las inquietudes que tengan, y se quedan aquí con Rayito Aranda Márquez. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días. Como ya me presenta el padre, soy Rayito Aranda. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. La verdad es que hemos recibido por parte del padre inmerecidas atenciones, la verdad, y estamos muy agradecidos. Pues bien, antes de iniciar quiero comentarles pues que no vengo a decirles nada nuevo, que el tema que vamos a abordar el día de hoy es algo de lo que escuchamos muy a menudo, que conocemos bien. No venimos a descubrir en realidad el hilo negro de nada, simplemente venimos a reflexionar acerca del tema, y siendo pues tan cotidiano, pues muchas veces dejamos de darle la importancia que tiene y pensamos que nuestros hijos, por añadidura, por sentido común, van a tener que aprender a ser respetuosos, obedientes, no solamente dentro de la familia, sino fuera de ella. Y pues en realidad no es así. Esto es de lo que se trata, de que reflexionemos un poquito, que realmente somos los padres quienes debemos de trabajar en imprimir en el alma de nuestros hijos hábitos de obediencia, y estos únicamente pues se van a lograr con el poniendo y estableciendo en casa reglas claras y consecuencias claras para que ellos pues las puedan llevar a cabo, y hay que vigilar que así sea. Y entonces, una vez haciendo esto, pues ellos van a generar el hábito de obedecer y de guardar un respeto a la autoridad, que la verdad hoy en día pues se ha perdido mucho por parte de los jóvenes. La verdad, los que nos toca trabajar por ahí en escuelas, nos damos cuenta que los jóvenes están muy carentes de esta virtud de la obediencia, y es pues sumamente importante. Vamos pues a iniciar con el tema por el que estamos aquí el día de hoy. Vamos a empezar a ver cuáles son la importancia de las normas. Pues en primer lugar, vamos a hablar de lo que es normatividad, que es el conjunto de reglas y leyes que se encargan de regir el comportamiento adecuado de las personas en la sociedad. Cuando hablamos de comportamiento adecuado, pues debemos tener presente lo que es la moral y la ética. La moral, que es el estudio del comportamiento humano en cuanto al bien y al mal, y la ética, que estudia el bien y el mal con su relación con la moral. Hoy en día es muy común escuchar a los jóvenes el decir, ¿por qué me limitas si yo soy libre? ¿Por qué tengo que seguir reglas? ¿Por qué lo tengo que hacer como tú dices si yo lo quiero hacer de otra manera? Y bueno, pues en defensa de las normas, les puedo decir que no solo la sociedad se rige por reglas y leyes, sino todo cuanto nos rodea se rige por normas y leyes para pues poder funcionar con armonía. Por ejemplo, podemos ver las estaciones del año, que siempre pues serán primavera, verano, otoño, invierno, siempre es así. Podemos programar pues cuando vamos a cosechar, o más o menos cuando vamos a estar sembrando la semillita, porque es de acuerdo a estas leyes que son tan precisas. El orden perfecto, por ejemplo, que observamos en el universo, la ley de la gravedad, el mismo cuerpo funciona por sí solo. No es necesario que nosotros nos estemos ocupando en estar dándole instrucciones, a ver, ahora vas a hacer la digestión, ahora vas a pensar, ahora ya te va a dar hambre. No es necesario. El cuerpo por sí solo lo hace porque sigue estas normas, estas reglas establecidas. Y bien, pues cuando nosotros voluntaria o involuntariamente alteramos ese orden, pues evidentemente nos sentimos mal.
y de la misma manera sucede en la sociedad. Cuando dejamos de comportarnos de manera adecuada, bueno, pues entonces la convivencia empieza a ser difícil, nos empezamos a sentir mal como sociedad. Respecto a los seres humanos, una de sus características es la sociabilidad. Es por eso que buscamos siempre vivir acompañados, rodeados de personas, formando sociedades. Las personas tenemos necesidades que solos difícilmente podríamos satisfacer, por eso tendemos a ser sociables. Y cuando formamos grupos es necesario estar de acuerdo en lo que queremos lograr, acordar un fin, realizarlo. Hay grupos o comunidades en los que existen, por ejemplo, comportamientos ya adecuados, acordados por tradición o por costumbre. En la sociedad, entonces, deben existir normas o reglas que faciliten la convivencia. De no ser así, pues la vida entre varias personas con distintas características, con distintos intereses, con distintas formas de ser, pues sería muy difícil de llevar. Por lo tanto, al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden que regule la conducta de las personas. Es por eso que seguimos las normas. Entonces, ahora sí podemos decir que la norma es una ordenación del comportamiento humano que conlleva una sanción al no ser cumplida. Y eso es muy importante, saber que conlleva una sanción al no ser cumplida. Podemos poner varios ejemplos de normas. Podemos poner varios ejemplos de normas. Por ejemplo, la norma religiosa católica. Sabemos bien que pues regula el comportamiento según el punto de vista sobrenatural y su fin es que la persona alcance la santidad a través del convencimiento libre y espontáneo. Nadie nos obliga a acatar los preceptos religiosos, sin embargo, la sanción, si no los cumplimos, pues es no alcanzar nuestro fin último, que es la salvación del alma. Existe también la norma moral, que busca el perfeccionamiento del hombre para su bien personal y su fin es la bondad. Y la sanción, al no ser cumplida, pues es no lograr ese perfeccionamiento y pues convertirnos en unas personas desagradables dentro de la sociedad. Hay la norma de trato social, su meta es precisamente regular el actuar dentro de la sociedad para lograr una convivencia agradable. Varía evidentemente pues según la cultura y la época y trata de la educación, del respeto, del buen hablar y también pues la sanción al no ser cumplida es pues no ser aceptado en la sociedad. La norma jurídica, que tiene por objeto ordenar y garantizar la vida en sociedad. Los valores que tiene esta norma jurídica pues son la seguridad y la justicia que nos imponen deberes y obligaciones que debemos cumplir. La sanción, al no cumplir una norma jurídica, pues es el uso de la fuerza para acatar esa orden. Por ejemplo, si pues yo voy manejando y sé que en la luz roja me tengo que parar y si no lo hago porque no quiero seguir la norma, pues bueno, lo puedo no hacer, pero hay de dos, ¿verdad? O choco y pasa algo grave o no pasa nada, pero a lo mejor en el mejor de los casos me veo un tránsito y me multa, pero a fin de cuentas voy a tener una sanción por no acatarla. Imagínense una sociedad en donde no hubiera normas, pues hablando precisamente de las leyes de tránsito, el caos que ocasionaríamos, el no cumplir o no tener reglamento en las escuelas, pues también nos provocaría una situación caótica ahí para poder controlar más, por ejemplo, a los adolescentes. ¿Y qué pasaría en una sociedad sin religión, sin ética, sin moral? Por tal motivo, pues podemos concluir, hasta aquí podemos concluir, que las normas o leyes o reglas, como le queremos llamar, tienen un fin que es guardar el orden y mantener la armonía para que se conserve el todo. La sociedad necesita de normas, porque la sociedad
así funciona. No hay de otra. Espero, ojalá que hasta aquí todos estemos de acuerdo. Porque en esta fotografía de un mundo regido por normas, pues entran en el cuadro nuestros hijos, nuestras más grandes bendiciones. Y pues bueno, ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos? Nuestros desvelos, nuestros trabajos, todo es para ellos, porque lo único que queremos es su bien. Y a veces lo malentendemos. No entiendo por qué permitir que salgan nuestros hijos a una sociedad que se rige por normas sin haberlos entrenado en el cumplimiento de las mismas. Por ejemplo, bueno, no sé aquí en Hermosillo, pero allá en Guadalajara ya es muy de moda el vivir en un coto, que un coto no es más que un grupo de casas que están entre 4 paredes. Hay una caseta de ingreso muy especial ahí para entrar, y últimamente se ha desarrollado así la ciudad, ¿no? En base de cotos. Y si nosotros entramos a un coto, desde que entramos vemos los letreros con las normas que tienes que seguir. Hace poquito me llamó la atención, fuimos a una reunión a la casa de un compañero de mi esposo. En los cotos suele haber casa club, le llaman, que es donde los inquilinos pueden apartar para hacer sus reuniones. Y me llamó mucho la atención que entramos, por lo general en todos los cotos dice disminuya su velocidad, niños jugando. Es muy común ver cuando entras a los cotos. En este coto muy especialmente me gustó el letrero porque decía, precaución, baje su velocidad, niños jugando. Si no ve niños, imagínelos. Entonces me encantó porque digo, bueno, yo creo que aquí más de alguno entra corriendo y le tuvieron que poner, de haber dicho, pues es que aquí no hay niños, no vi niños, por eso entré rápido. Bueno, pues si no los ves, imagínelos, pero la norma la tienes que seguir. No puedes entrar a exceso de velocidad, tienes que bajarla al entrar al coto, y si no ves los niños, pues imagínalos para que puedas cumplir la norma. En un club hay normas, sé de gente, digo, yo no he estado en ningún, por ejemplo, club deportivo, pero sé, por ejemplo, que para entrar a la alberca debes de seguir ciertos requisitos. Entonces hay normas. En una escuela, pues hay normas también y los reglamentos deben ser cumplidos. Entonces, ¿qué pasa en las familias? Que no hay normas. El problema es que los hijos al salir de la familia no saben comportarse en sociedad. Y entonces les cuesta muchísimo trabajo seguir una indicación. Por lo tanto, las normas en la familia son la alternativa para una sociedad en decadencia. Es necesario que hagamos una autoevaluación y nos aseguremos que nuestros hijos al menos practican el ABC de la educación. Nuestros hijos nos dicen cuando nos levantamos buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, adiós, gracias. Si por algún motivo cuando estamos todos reunidos a la hora de la comida, uno de nuestros hijos se tiene que levantar porque tiene prisa de ir a algún lugar o de hacer su tarea, cuando se levanta nos dice con permiso, me voy a retirar, buen provecho. Tenemos que asegurarnos que al menos cumplan con este ABC de la educación, porque una casa sin normas pues es como un río sin orillas. Una casa sin normas pues es un barco a la deriva. Y pues como papás, ¿cuáles son las normas de nuestra casa? ¿Cuáles son las reglas que tienen que seguir nuestros hijos en casa? ¿Están seguros de cuáles son? ¿Están seguros que para ellos son claras? Porque luego me pasa en la escuela, por ejemplo, en la clase de formación cívica y ética que les digo a los chicos, vamos a ver, van a enlistar las normas que tienen que seguir en la escuela y luego las que tienen que seguir en su casa. Y en la escuela, pues es fácil,
para ellos, porque pues les tenemos los letreritos por todos lados, ¿verdad? Levantar un dedito para preguntar, 2 para ir al baño, no debes traer celular, etcétera. Están los letreritos por toda la escuela y entonces ya los ves, ¿verdad? Anotando y tienen presente, y algunas que están en el patio, no debemos correr en los pasillos, y ahí lo tienen, porque tienen constantemente ese recordatorio. Pero cuando llegamos a que escriban las normas que tienen en su casa, se traban. Si escriben 1 o 2 palabras, de verdad se me hace muchísimo. Pero entonces en la junta de padres de familia les digo, a ver, enlisten las normas que tienen sus hijos en casa, y no, bueno, me hacen un pergamino, ¿no? Es que en mi casa mi hijo tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y si hago yo un comparativo con lo que escribió su hijo, no tiene ni idea. Entonces, realmente nosotros somos claros con nuestros hijos en cuáles son las normas que tienen que seguir, y cuando están chiquitos nos bajamos al nivel de ellos para que entiendan cómo es que lo tienen que hacer. Pues la familia constituye el primer grupo social al que pertenece el niño y en el que aprende a convivir. El establecimiento de las normas y límites dentro del contexto familiar constituyen uno de los factores más significativos para reducir la aparición de conductas de riesgo. De ahí la importancia de las normas, porque reducen las conductas de riesgo. ¿Y cuáles son las conductas de riesgo? ¿Quién me puede decir cuál es una conducta de riesgo? Desobediencia. Si es desobediente, imagínense a los maestros cómo nos va en la escuela. Pero ¿qué otra conducta que sea todavía más grave, que sea una conducta de riesgo? Poner en riesgo su vida, su seguridad, el uso de sustancias prohibidas, porque no están acostumbrados a limitarse. Le dan rienda suelta a todo porque están acostumbrados a eso, si no tenemos normas en la casa. Luego al rato estamos con la pena de hijos con adicciones. Exactamente. Ya de hecho, se ha considerado ya también una adicción el uso de las redes sociales. Y están los típicos niños que le llaman niños rata, ¿verdad? No sé si han escuchado hablar de los niños rata, que son niños que están tan pegados a la computadora y al celular que cuando la mamá se los apaga o se los quiere retirar hacen verdaderos berrinches. Hace poquito en una plática también nos pasaron unas imágenes, no recuerdo exactamente en qué parte de la República fue, creo que fue para el sur, por allá por Yucatán, si mal no recuerdo, de una mamá que en el carro, seguramente por alguna diferencia de que el niño no hacía caso, en el carro la mamá le quita el teléfono al niño, se ve como que están en un puente. Hay el video, incluso yo creo que si lo buscan en YouTube lo pueden encontrar. Le retira el celular al niño y el niño sale molesto del carro. Estaban como parados los carros, el tráfico, se ve muy pesado en un puente, y sale el niño del carro muy molesto y se va a la orilla del puente y se avienta. Se suicidó porque la mamá en ese momento le quitó el celular. Entonces, pues es importante, hasta ahí la importancia de poner normas, porque la diferencia entre una familia en donde hay normas y consecuencias claramente establecidas y en una familia en la que no lo hay, pues es muy notoria. Y los hijos también se dan cuenta, el que tú les indiques el camino les da seguridad y tarde o temprano te lo van a agradecer. Ayer les compartía a los jóvenes que estuvieron presentes en la plática una vivencia, una experiencia personal. Les comentaba que yo cuando estaba en la secundaria, pues tenía una compañerita que hacía pijamadas. Entonces era muy típico que ella va a hacer pijamada en mi casa
y a ver quién quiere ir. La primera vez yo me acuerdo que llegué a mi casa y le dije, mami, va a haber una pijamada padrísima en la casa de Caro, ¿me permites ir? Mi mamá me dijo, ¿qué? ¿Una pijamada? No, me dijo, no, Rorina, tú para dormir tienes tu casa. Y yo, ay, no, mi mamá está vacilando. No, mamá, mira, es que déjame ir. No. Y mi mamá les digo a los muchachos que tenía una palabra que ya, ahí ya no había manera, ya se te acababa toda esperanza. Mi mamá decía no, porque cuando digo no es no. Y ya cuando repetía el que cuando digo no es no, de verdad era no. Ya no había para dónde hacerse. Y yo le decía, pero explícame por qué. Bueno, tu amiga tiene hermanos, ¿verdad? Y yo le decía, sí tiene hermanos, yo también. Ah, bueno, pues por eso no vas, no lo entiendes tú, pero por eso no vas. Era a lo mejor la inspiración que ella recibía de Dios, no sé. El caso es que, pues seguido eran las pijamadas y se empezaron a hacer como muy frecuentes. Y mi amiga me decía, Rayito, va a haber pijamada en mi casa, pero a ti mejor ya ni te digo porque no te dejan. Uy, no hagan de cuenta, pues que me daba en la llaga, ¿no? Y yo llegaba a mi casa y le decía, mamá, es que va a haber otra pijamada, ¿cuándo me vas a dejar ir? Nunca te voy a dejar ir. ¿Pero por qué? Porque cuando digo que no, y se acabó. Y recuerdo perfectamente bien que una vez le dije, está bien, pero cuando yo tenga hijos, sí los voy a dejar. Y si tengo una hija, claro que la voy a dejar. Muy bien, perfecto. Tú sabrás cómo educas. Yo sé cómo educo yo. Y yo sé que le voy a dar cuentas a Dios de lo que suceda o deje de suceder contigo. Y mira, yo no me arriesgo. Ahí si tú te quieres arriesgar, tú sabrás. Y en fin, pasó la época de la secundaria y fue la preparatoria y la carrera y me casé. Cuando nació mi cuarta hija, gracias a Dios tengo 4 hijos a los cuales quiero muchísimo, 3 hombres y una mujer. Y cuando mi chiquita estaba como recién nacida, tenía pocos meses de haber nacido, una compañera de la secundaria, todavía no existía esto del WhatsApp ni mucho menos, pero se dio a la tarea de investigar los teléfonos que habíamos anotado en un álbum que hicimos de taquigrafía y mecanografía, que eran las clases que te daban también ahí en la secundaria, y se dio la tarea de buscarnos a todas y nos fue reuniendo, y el caso es que hicimos una reunión en casa de ella. Aproximadamente nos juntamos de los 2 grupos que había de mi generación, aproximadamente 40 señoras. De las 40, la mitad, todas estaban casadas, ninguna soltera, de las que asistieron esa vez. De la mitad, poquito más de la mitad estaban divorciadas y casadas y divorciadas y casadas y divorciadas y casadas. La otra mitad, que no estábamos divorciadas, solamente aproximadamente entre 4 o 5 llevábamos un matrimonio bien avenido, y las demás también tenían serios conflictos. Y a mí me pareció, dije, híjole, pues aquellas niñas sanas, lindas, estábamos en un colegio de monjitas, que yo veía incluso piadosas, pues que les haya ido tan mal, yo decía, wow, gracias Dios mío, que a mí la verdad me ha ido muy bien. Y ya empezamos a platicar, ¿verdad?, de qué había sido de nuestras vidas, y una de ellas, una de las organizadoras de esa reunión, dice, bueno, pues yo gracias a Dios, soy viuda, dice. No lo maté yo, me hicieron el favor. Y yo me sentía impactada de verdad. Dice, lo único que me dejó fue lo mejor de mi vida, que son mis hijos, un montón de medios hermanos para mis hijos y dinero para vivir perfectamente bien el resto de mi vida. Ay, se me hizo tan fuerte. Y le dije, oye, ¿y si lo querías tanto, como por qué te casaste con él? Y me dice, ¿te acuerdas de aquellas pijamadas que se hacían en la casa de Caro? Sí, y nos platicó a todas, así como la fresca mañana. Bueno, pues les daba por ver películas pornográficas. ¿Dónde estaba la mamá de la niña anfitriona en ese momento? No lo sé. Evidentemente no era igual que la mía. Las niñas veían películas pornográficas, entonces les encantaban las pijamadas, ¿verdad? Pero esta niña
Y la gran mayoría que asistieron a esas pijamadas, pues de ver, quiso saber y experimentar. Y ahí fue donde su vida se vino abajo. Y la gran mayoría de las que estaban mal en sus matrimonios o ya eran divorciadas, habían tenido pues el mismo pensamiento, y la gran mayoría se habían casado porque se tenían que casar. A lo que voy y lo que quiero que les quede claro como papás es que tengan el valor de tener normas y de aplicar normas y de hacer cumplir las consecuencias si no son cumplidas en su casa, porque sus hijos se los van a agradecer. Yo me acuerdo que salí de esa reunión, era noche, ya eran como las 11 de la noche, y salí de la reunión y llegué a casa de mis papás. Antes que irme a mi casa, llegué a casa de mis papás. A mi mamá le extrañó verme tan noche y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Me acuerdo que ella estaba sentada en su mecedora, en su cuarto, terminando de rezar sus oraciones, y me hinqué frente a ella y le dije, mamá, vengo a darte las gracias. Hace no sé cuántos años, le dije, no aprecié que tú me dijeras, no vas. Hoy estoy infinitamente agradecida contigo. Vengo a darte las gracias por dejarte llevar siempre de la mano de Dios, porque hoy, gracias a ti, soy feliz. Y le platiqué, o sea, el desastre de vidas, o sea, qué espanto. Digo, si yo de verdad, si algo le tengo estrictamente prohibido a mi marido es que se muera primero que yo. ¿Qué haría yo sin el aire que respiro que él me da? Y escuchar a una persona decir, gracias a Dios soy viuda. Qué fuerte, a mí se me hizo muy fuerte, y todo por la pornografía que veían y de la cual mi madre me salvó. Entonces, hay que tener el valor. Si amamos verdaderamente a nuestros hijos, hay que tener el valor de tener normas perfectamente establecidas, porque los hijos por supuesto que no lo van a agradecer. Por eso, a la gran mayoría de papás que llaman a las escuelas para darle a una queja de los hijos, pues no les gusta que les hablen para darles quejas de los hijos, porque sabemos, nuestra conciencia nos dice que los hijos son nuestro reflejo. Los hijos son nuestro reflejo. Hay hasta un libro, se los recomiendo, se llama Tu hijo, tu espejo. La autora es Marta Alicia Chávez y así se llama, Tu hijo, tu espejo, porque realmente así es. El comportamiento que tienen cuando salen de casa, pues es el que aprendieron en casa. Hay un libro que escribió un canónigo, el canónigo Eduardo Chávez, que se encargó de la causa de canonización de Juan Diego ante el Vaticano. Él hace un libro donde refleja todo el contexto histórico que se vivía en México cuando las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y en parte de ese libro nos explica cómo era la educación de los indígenas hacia sus hijos, que le llaman ellos la sabiduría indígena, ¿no? En su página 12 nos habla el libro de cómo ellos educaban a sus hijos, y dice así: ellos les decían a sus hijos, hijito mío, sé honrado, sé honesto, sé verdadero, sé una persona digna y buena, pues recuerda siempre que tú eres mi sangre, mi color, tú eres mi imagen, tú eres mi pintura. A mí se me hace tan bonita esta parte. Cuando la leí en el libro dije, wow, pues sí, es sabiduría. Porque realmente el comportamiento que nuestros hijos dan, pues es lo que aprendieron de nosotros. Pero ¿cuál es la mentalidad de los papás hoy en día? Y de verdad, es la mentalidad de casi todos los papás. Sabrá Dios lo que le espera a mi hijo en el futuro. Por eso le doy todo. Que no padezca nada, pobrecito. Mis hijos ya tendrán obligaciones cuando se casen. Ya las tendrán. Mientras esté conmigo, aquí que gocen. Yo estoy para hacerles lo que ellos quieran.
o que gocen y se diviertan y salgan a la disco y se parrandien, porque luego se casa uno y ya no lo puede hacer. Pero aquí el problema es que, como dice el dicho, ¿verdad? Pues ¿cuándo van a dar pera a los olmos? Nunca. Y hacemos de nuestros hijos pequeños tiranos que exigen en la adolescencia y se apoderan de la casa. Y entonces si escuchamos a los papás decir, cuando los hijos crecen, los escuchamos luego lamentarse, ¿y por qué mi hijo es tan grosero? Pues porque tú se lo permitiste, por eso es grosero. ¿Por qué ser adicto? Porque así lo hiciste. Y luego te dicen, no, nosotros no, las amistades. ¿Y dónde estuviste tú para no permitirle las amistades que ahora tiene? Hay un libro que se llama Los retratos de la Virgen. Y sí, bueno, ciertamente nosotros somos los encargados de estar ahí cuidando quiénes son las amistades de sus hijos. Es así como cuando los vamos y los vacunamos, pues igual tenemos que vacunarlos para la sociedad a la que se van a enfrentar. ¿Cómo? Pues con las prácticas piadosas. El anterior se llama Tu hijo, tu espejo. El del canónigo Eduardo Chávez es La verdad de Guadalupe. La verdad de Guadalupe. Y hay otro libro que les voy a deber al autor, porque no recuerdo ahorita el autor, que se llama, pero es muy difícil que se encuentre, es un libro ya muy viejito, se llama Retratos de la Virgen. Ya le comenté al padre Luis que es un libro, la verdad, muy bonito para las jovencitas, para las no tan jovencitas, para las casadas, incluso pues para los hombres también, ¿por qué no? Pero a mí se me hace muy propio para la mujer, que se llama Retratos de la Virgen, nada más no recuerdo ahorita el autor, pero igual yo creo que es un libro que se tiene que clonar, porque ya no los editan. Ahí nos habla el libro pues sí, hay papás que realmente las amistades les alejan a los hijos de Dios porque no están pendientes de las amistades de los hijos. Hay que formar grupos de buenos amigos para nuestros hijos. Yo en su momento, a mí me salvó la Acción Católica, porque, bueno, pues la vida no vale la pena vivirla si no hay algo grande y noble en que quemarla, y el joven siempre va a tender a ocupar su vida en algo. Entonces, en vez de que dejemos que se vaya al antro, al bar, pues hay que procurar que estén en círculos de amigos positivos. La Acción Católica a mí me sirvió mucho, posteriormente la adoración nocturna, y ahora gracias a Dios, sí hay días que no van a dormir en la casa, pero es cuando están adorando al Santísimo Sacramento. Entonces hay que procurarlo. Sin embargo, por ejemplo, puede existir la otra parte de papás muy dedicados a sus hijos y que sin embargo las amistades pues se los echan a perder o les empiezan a meter otras ideas que no. Y en este libro de Retratos de la Virgen yo encontré la respuesta a que muchas veces me han hecho el comentario de que dicen, pero es que yo sé que yo he estado al pendiente de mis hijos y sin embargo ya los tengo por mal camino por tal o cual amistad. Bueno, pues ahí nos habla en los Retratos de la Virgen de cuando se perdió el niño Jesús a los 12 años, ¿recuerdan? Dicen, pues no fue por descuido de la Virgen, evidentemente era una fiesta en la que se iban pues los hombres separados de las mujeres, al igual los niños. Entonces, no fue un descuido de la Santísima Virgen, pero en el momento en que ella se da cuenta que no está el niño Jesús, pues no se queda sentada, ¿verdad? No se queda cruzada de brazos, no dice, ya aparecerá, tranquilamente, ¿no? Empieza a buscarlo, pero desesperada, y lo buscó incansablemente hasta que lo encontró. Entonces, bueno, si tu hijo va por mal camino, ¿qué has hecho? Otro ejemplo lo tenemos en Santa Mónica. Santa Mónica, pues Santa Mónica, ¿verdad? Santa. Fue una madre dedicadísima a sus hijos, que les enseñó las verdades como se las tenía que enseñar. Sin embargo, San Agustín pues estaba por otro lado. Pero si hemos leído su biografía, sabemos que se le hicieron canales en la cara, se le marcaron las lágrimas, de tanto que lloraba y pedía a Dios la conversión de San Agustín, y no se separó de su hijo
hasta que lo vio encaminado en la verdad. Entonces, si nosotros tenemos la desgracia de que algún hijo se nos vaya por mal camino, bueno, ahí tenemos la respuesta. Todo lo que pedimos a Dios y más las madres es escuchado. Bueno, pues continuamos. Los hijos van creciendo y sus referentes y pautas de lo que es válido y lo que no es válido lo van conformando y van haciendo su propia escala de valores. Entonces, ¿cómo poder querer que tenga una correcta escala de valores si no lo diriges tú en lo que está bien y en lo que está mal? Debemos tener el valor de dirigirlos en lo que está bien y en lo que está mal. Y lo que es peor, algunos papás ni siquiera saben distinguir lo que está bien de lo que está mal. El año pasado, bueno, durante 2 ciclos escolares tuve ahí en la escuela un jovencito y este jovencito era tremendo, era el coco de todos los maestros y de toda la escuela junta porque era, bueno, incontrolable. Pero después cuando empecé a convivir y a conocer el papá, pues conocí perfectamente cuál era el problema. Le empezó a dar por faltar los miércoles, todos los miércoles faltaba a la escuela hasta que las maestras me reportan de, pues no va a perder el derecho a examen porque el muchachito no deja de faltar los miércoles. Y entonces empezamos a investigar por ahí con los compañeros, que luego los niños no son nada discretos, y resulta que se iba a montar al rancho familiar. Entonces tuve que citar al papá y pedirle encarecidamente que por favor no lo estuviera llevando los miércoles porque entonces no iba a tener derecho a examen. Bueno, pues entonces el papá empezó a ir por él, lo mandaba a la escuela los miércoles y casualmente el miércoles de cada 15 días me hablaba por teléfono y digo, oye maestra, voy a tener que ir por Jaimito, me dice, porque fíjese que mi esposa estaban ya separados precisamente porque les había generado tal conflicto que el papá era tan condescendiente y la mamá veía tantos problemas que finalmente hasta se separan los papás. Y dice, fíjese que mi mujer me dejó los hijos y tengo mucho trabajo y no, pues voy por Jaimito para que los cuide. El miércoles. Bueno, a la siguiente vez me dice, fíjese, pero dejaba pasar un miércoles, sí, al siguiente miércoles, fíjese maestra que voy a tener que ir por Jaimito porque me faltó el trabajador. Ellos tenían una pollería. Me faltó el trabajador y pues me falta limpiar mucho pollo todavía. Voy por Jaimito. Ah, muy bien, señor. Casualmente el miércoles, ¿verdad? Todo le pasaba el miércoles. Hasta que ya lo hice firmar un compromiso donde decía que pues su hijo iba a perder la escuela si seguía así. Entonces pasó un miércoles y otro y como al mes más o menos llega el niño y me dice, maestra, ¿me presta mi teléfono? Le dije, ¿para qué? Porque necesito hablarle a mi papá. Le digo, ¿te puedo ayudar en algo para no molestar a tu papá? No, es que me urge hablarle a mi papá. El compromiso con los papás en la escuela es si los niños necesitan algo, pues les prestamos el teléfono para que se comuniquen con ellos. Y le dije, muy bien, pero hable aquí. Se sentó a hablar y le dijo, ¿qué pasó, apá? Le dice, porque es muy de rancho ellos, ¿verdad? ¿Qué pasó, apá? Aquí, pues en lo que habíamos quedado, ¿no? Y como que el papá le dijo, no, hijo, pues la escuela no te lo va a permitir y ya me hicieron firmar un compromiso. Yo intuí la plática, obviamente. Y le dice, ¿y qué? ¿Ahora le van a decir qué hacer o cómo? Le dicen. Y oí que el papá y se levantaron la voz, pero es que yo le dije que yo quiero ir, le dice el niño. Y era lo que yo nada más oía la vocecita del papá, como que le decía al niño que no hizo. Ah, bueno, está bien, no quiere, pues ándale pues, se quiere dejar mangonear por cualquiera, pues déjese mangonear pues, ahora ya no quiero ir, o no venga por mí. Muy enojado el niño, le cuelga al papá, me entrega el teléfono y se sale. No pasaron ni 15 minutos cuando estaban timbrando a la escuela y era el papá. Fíjese maestra que vengo por Jaimito porque me faltó un trabajador. Le dije, no señora, a usted no le faltó un trabajador. Le dije, usted lo que quiere es llevarse al niño a montar, como cada vez me lo dice, y usted sabe que está mintiendo. Yo como escuela no le puedo secuestrar al niño, no le puedo decir que no se puede llevar a su hijo, es su hijo, no mío. Pero usted le estaba haciendo un gran daño a ese muchacho. Y me dice, mire maestra, pues es que así es el Jaimito. A ver, ¿para qué quiere que se lo deje? Porque ya está enojado. Imagínese, nada más ya está enojado, no, mejor vengo por él porque, pues, va a batallar usted y al rato yo. Me da una lástima infinita
Evidentemente el niño no quiso estudiar, pues ya lo sacó de estudiar. Y el niño manda en su casa. Es de esos pequeños tiranos que les damos todo para que no sufran. Y al rato, pues el papá decía, pues ¿qué papá va a dejar que ahora lo manden? Pues si no quería que lo mandara el director, pero finalmente el papá lo mandaba el hijo. El que decía qué hacer y qué no en esa casa era él. Y era el inmaduro, no el maduro. Entonces, ¿en qué momento esta generación entendió que no teníamos que poner límites a los hijos? Aquí la gran mayoría está muy joven, pero en mis tiempos, cuando era más pequeña o menos grande, había un comercial que salía cada ratito en la televisión, no sé si alguien se acuerda, que decía, hasta salía el Chabelo, creo, y se veía un papá muy enojado porque el niño hacía algo y el papá, pero vas a ver, y se veía y le ponían una luz roja, el papá así de tan enojado y levantaba la mano como para golpear al hijo y lo decía, alto, y ya se quedaba ahí la imagen, ¿no? Cuenta hasta 10, ya se veía 10, 9, 8, y el papá se iba poniendo, de rojo se iba poniendo azul. Está bien, hijo, te equivocaste, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, cuenta hasta 10, no golpees a tu hijo. Muy bien, pues sí, yo tampoco estoy de acuerdo en que de repente sí es buena una nalgadita a cierta edad. Ya de grandecitos pues no son tan convenientes. Pero ¿en qué momento esta generación entendió el no le pegues con el no lo corrijas, no le pongas límites? ¿Me ayudas a conectar? Se le está acabando la batería, por favor. Bien, pues entre un extremo, vamos a ver, permítanme, déjenme que me, acá está, porque no tarda en apagarse. Ya no quiere hacer el cambio de diapositiva. Pero bueno, les voy platicando. Ahorita se va a poner la diapositiva. Está por este lado, me parece. Los límites, ahora sí. Los límites y las normas son fundamentales porque otorgan a nuestros hijos sentimientos de seguridad y protección. Tener normas es crear a los hijos. No tener normas es desentenderse de los hijos. Tanto en la infancia como en la adolescencia, el papel de los padres en este ámbito se centra en establecer normas claras y pertinentes y razonables. Pero el abanico de posibilidades, al intentar aplicar una norma en los hijos, abarca desde la total permisibilidad hasta el control absoluto de los hijos, y en este caso, pues, las dos conductas no son adecuadas. Hay papás tan controladores y castrantes, o papás permisivos que los dejan hacer lo que quieran a la hora que quieran. Y si seguimos así, pues, ¿qué va a ser de las futuras generaciones? A los hijos hay que corregirlos. Cuando de chiquitos, como les decía, si necesita una nalgadita, pues hay que dársela. Eso sí, es muy importante. Sin ira y sin coraje, con autocontrol. Siendo justos, sin querer descargar en el hijo la frustración que traemos del día. Y en el adolescente, yo sinceramente pues los golpes no los aconsejo. Digo, y en el niño chiquito, cuando sean estrictamente necesarios, una nalgadita es buena. Ya en el adolescente no. En el adolescente no, los golpes causan resentimiento a esa edad. Hay que evitarlos. Es mucho más educativo en un adolescente las normas con consecuencias. De no ser cumplida la norma vas a tener una consecuencia, pero hay que actuar con firmeza. Hay que actuar con firmeza.
Bueno, entonces, ya decíamos pues que entre un extremo y otro, pues de padres permisibles o padres asfixiantes, pues hay una gran diferencia. Y existe un modelo que deja espacio y que supone educar a los hijos para tomar decisiones y actuar de forma respetable y responsable ante los retos de la vida cotidiana. Los límites con consecuencia educan. Cuando tenemos claras las normas con sus respectivas consecuencias, pues el joven decide hacer o no hacer. Cuando no está claro, pues no sabe qué es lo que va a pasar. Cuando no está claro, no sabe qué es lo que va a pasar. Y al ponerles límites, al ponerles consecuencias a los hijos, pues bueno, estamos viendo que los enseñamos también a tomar decisiones. Entonces, por lo tanto, pues los límites o normas ayudan a tener una convivencia organizada, promueven el sentido de respeto hacia los demás, hacia uno mismo, y preparan a tu hijo a tener restricciones, obligaciones, pues y a tomar decisiones. Y se adaptan fácilmente a la escuela, a la empresa. Es muy importante el ponerles límites. Los preparas para la vida. Las normas no deben ser iguales entre niños y adolescentes. En la niñez, por ejemplo, las normas deben ser implacables. Te vas a levantar temprano, vas a desayunar, te vas a lavar los dientes, lávate las manos antes de comer, y nosotros pues tenemos que ser precisos y claros a este respecto porque estamos formando hábitos. Entonces, no creo que sabiendo que puedes perjudicar la dentadura de tu hijo, no me quiero lavar los dientes, está bien, no te los laves. No, tenemos que estar ahí así, constantemente, como una gotita de agua, y diciéndole, lávate los dientes, ya acabaste de desayunar, a la hora de la comida, a la hora de cena, ya estamos, duro y dale, ¿no? Con los niños, en la niñez así debe ser. En la adolescencia, algunas normas podrán ser negociables. Y en la juventud hay que aprender a escuchar a nuestros hijos, dialogar con ellos, hacerles razonar y que entiendan el porqué de esa norma. En las 3 etapas habrá normas que no van a ser negociables, como el respeto, por ejemplo. A tu papá no le faltas al respeto, a tu mamá tampoco. Bajo ninguna circunstancia, te gusta o no te guste. Entonces, habrá normas que no van a ser negociables, o habrá normas que seguirán siendo implacables, como por ejemplo, en mi caso, el no dormir fuera de la casa, o el no salir con desconocidos para mí o para mis padres. Entonces, hay que saber irnos adaptando a la edad de nuestros hijos. Porque nunca hay que olvidar que nuestra labor como padres es ser faros de luz. Yo creo que todos aquí sabemos la función de un faro de luz. Un faro de luz en la oscuridad en la que vienen los barcos en la noche les indica que ya están llegando a tierra, en dónde está el peligro para que no vayan a chocar. Igual nosotros como padres debemos ser faros de luz. Debemos indicarles dónde está el camino, debemos indicarles cuáles son los valores, porque ¿cómo mi hijo va a tener valores si yo no tengo el valor de transmitirlos? Imagínense que nos sueltan con los ojos vendados en una selva. Nos sueltan con los ojos vendados y nos dicen, te dejamos aquí y tienes que salir de aquí, pero tenemos los ojos vendados. ¿Cómo nos sentiríamos? Incluso en nuestra propia casa, si nos vendaran los ojos, ¿cómo nos sentiríamos? Nos sentiríamos desorientados, inseguros, asustados. Pero ahora imaginen que nos vendan los ojos, nos sueltan en la selva, pero nos dan una cuerda, nos ponen en la mano una cuerda y nos dicen, sigue la cuerda, firme, ahí, segura. Ah, pues ya vas a saber por dónde irte, ¿verdad? Por nada del mundo te sueltas de esa cuerda para poder salir de ahí. Bueno, pues pongámosle un nombre a esta cuerda. Esa cuerda se llama normas. Y, por ejemplo, eso que oímos mucho los jóvenes que dicen, es que me limitas. Bueno, que yo sepa, por ejemplo, el barandal en una escalera no se pone para coartar tu libertad, se pone por tu seguridad.
Las normas se ponen por la seguridad de nuestros hijos. Vamos a ver cómo deben ser las normas. Bueno, pues las normas deben ser realistas, algo que tu hijo pueda entender, pueda asimilar y pueda aprender. Las normas deben ser claras, deben ser entendidas para poder ser cumplidas y en consecuencia, pues el castigo que va a tener por no cumplirla puede ser igual de claro que la norma. Las normas deben ser consistentes. La aplicación de la norma debe ser la misma independientemente del estado de ánimo que tengas o las personas que estén presentes. Mis hijos, me acuerdo que llegó un tiempo en que llegaban y decían, mami, ¿lo puedo invitar a comer? Y ahí la mamá y el niño, ¿verdad? Y tú dices, ay, pues no, pero ya me comprometiste. Ah, sí, mijo. Y entonces llegábamos a la casa y a ver, vamos a poner una regla a partir de ahora. No me puedes pedir permiso de invitar a una persona delante de ella, porque va a ser grosería que yo te diga que no. Y la otra persona se puede sentir mal. Primero me tienes que preguntar a mí si puedes o no. Y así fue, hasta que un día, pues la ligereza infantil de los niños, que se les olvidan rápidamente las cosas, se le olvidó. Y llegó, mami, ¿puedo invitar a mi amigo a comer? ¿En qué habíamos quedado? Le dije. Sí, mira, qué pena, pero hoy tengo cosas que hacer. Y él ya sabe que hay una regla en casa que dice que primero me tiene que consultar para poder invitar a alguien. Entonces, sí, pues me dio pena, pero pues me la tuve que aguantar, porque mi hijo tenía que aprender. Entonces deben ser consistentes. Sea cual sea tu estado de ánimo, debes aplicar la regla, la consecuencia, tan claramente como le dijiste que iba a ser la regla, ¿verdad? Deben ser coherentes las normas entre sí, porque no puedes decirle, norma número 1 de todos los días de tu vida, limpiar tu cuarto, barrerlo, trapearlo y sacudirlo, lavar el baño. Norma número 2, prohibido agarrar la escoba, el recogedor y el trapeador. Pues entonces, ¿cómo va a ser la primera? Entonces, las normas deben ser coherentes entre sí y pues deben tener principio y fin también, porque luego le decimos, mi hijo, lo voy a dejar salir a la calle cuando barra el patio. Y al hermano, y que usted cuando termine su cuarto allá. Y luego hay uno siempre que quiere ya salir a la bicicleta o no sé, y rápido termina el patio. Ya terminé el patio. Ya terminaste el patio, y aquel todavía sigue en la recámara. No, pues síguele aquí con esto. Mamá, ya terminó. Ahora síguele con el otro. Pues va a llegar un momento en que tu hijo va a explotar. Tú también debes aplicar la norma con juicio. Deben de tener principio y deben de tener fin para que no los agobies también a ellos. Jamás debe haber consecuencias extremas. Estás tan enojado que te voy a castigar en la televisión 1 año. Y resulta que al rato, a los 8 días, ya está viendo la televisión. ¿Para qué le decías que 1 año? Hasta decir, mi papá ni cumple, mi mamá ni cumple. Entonces, las consecuencias extremas no educan. Las consecuencias paulatinas sí educan. Entonces hay que poner consecuencias razonables y paulatinas. A veces por la inquietud de los niños tampoco los puedes tener prisioneros en algún lugar porque pues no, van a entrar en desesperación y no la van a cumplir. Hay que tener consecuencias paulatinas y muy importante, manteniendo siempre el control emocional. Al momento de ejecutar la consecuencia a una norma no cumplida, papá que se enoja, pierde. Papá que se enoja, pierde. Vamos a ver los ejemplos de las normas. Pues son algunos ejemplos que podemos tomar en cuenta, como establecer tareas en casa, la hora de llegada que va a ser flexible conforme la edad de los hijos, el no salir con desconocidos para ellos o sus padres, el no se duerme fuera de casa, la comunicación frecuente, dónde están, con quién, infórmame si te vas a otro lugar, el establecer un horario de estudio, una relación respetuosa, límites, como decíamos hace rato, en los medios electrónicos. Nos platicaba en una ocasión un conferencista que es un
un licenciado en criminalística que trabaja para la policía allá en Guadalajara, precisamente investigando todo esto de los bullying cibernéticos y demás, que en una charla en una escuela una mamá le decía, es que ¿qué hago? Porque mi hijo no, eso es un vicio, no le podemos quitar el celular de la mano. Pues bien fácil, señora, apáguele el internet. El internet usted lo paga. Entonces usted sabe a qué horas lo prende y a qué horas lo desconecta. Bien fácil. Pues el niño se metía al cuarto de los papás ya en la noche y le prendía y apagaba la luz. Prendía, apagaba, prendía, apagaba, prendía, apagaba, prendía, apagaba. Quiero el internet, quiero el internet, quiero el internet. Ay, hasta que el papá decía, está bien. Se paraba y le prendía el internet. Pues entonces así el hijo nunca iba a aprender, nunca aprendió. Bueno, entonces corregir con amor, con firmeza y con autoridad, no olvidando que toda autoridad nos viene de Dios. Pero todo lo anterior que les acabo de decir no funciona. No funciona sin el ejemplo de los padres. No seguirán las normas si no te ven cumplirlas. Lo que ven en nosotros, papás, habla muchísimo más fuerte de lo que les decimos. ¿Quieres que no griten? Pues no grites. ¿Quieres que respeten? Que te vean respetar. ¿Quieres consideración? Que tus hijos consideren, pues considera. ¿Quieres que te escuchen? Pues escúchalos tú también a ellos. El incremento en la violencia juvenil se debe mucho pues también a la rebeldía en las sanas costumbres. Nos hablan de lo mucho que tenemos que mejorar como papás y tenemos que reconocer las causas. Al día de hoy tenemos muchísimos Peter Pan en la casa, por todas partes. Muchachitos que para lo que les conviene no quieren crecer, porque todos se los damos, por la sobreprotección que les damos. Y entonces tienen un individualismo egoísta que estamos sembrando los padres en los hijos. Es muy difícil construir una personalidad coherente, entrenada en la responsabilidad y en el compromiso, porque estamos dándoles todo, resolviéndoles todo, y no estamos forjando en ellos el carácter ni la mentalidad de lucha. A los hijos, aunque tengas todo para darles, hay que negarles los que nos piden de vez en cuando. Por la simple satisfacción de reforzar su resistencia a la frustración. Hay chicos que están tan acostumbrados a estirar la mano y nosotros se lo estamos dando, que en el momento en que no obtienen las cosas de manera fácil, se frustran muchísimo. Y entonces vemos un índice elevadísimo de niños que se suicidan. Porque no le encuentran el sentido a no tener las cosas. De por sí ahora los medios electrónicos los tienen acostumbrados a una inmediatez impresionante. Antes, para poder hacer una tarea de investigación, tenías que ir a la biblioteca, buscar en el fichero, y luego irte allá a los anaqueles, a buscar el libro, buscar el tema, y si no lo encontrabas, vuelve a empezar otra vez. Ahora los niños, con el poder de un clic, ya investigaron todo. Están acostumbrados a la inmediatez, y luego todavía los papás que queremos subsanar el tiempo que no estamos con ellos, dándoles absolutamente todo, y al ratito que ellos tienen que batallar por algo no pueden. Entonces es más fácil quitarse la vida. Ahora todo lo que quieren de manera rápida, y si no, buscan medios para obtenerlo. Y si desde pequeños formamos pequeños tiranos, pues la adolescencia se va a tornar sumamente difícil. Pero nunca va a ser tarde para reeducar. Nos va a costar muchísimo más trabajo, sí, pero tenemos que iniciar ahora. Porque, ¿qué es peor que equivocarse? Pues darse cuenta que estamos mal y continuar en el error. Tenemos que ser muy firmes en nuestros valores,
en el ejemplo que damos a nuestros hijos. Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Se los recomiendo. Más adelante vamos a hablar acerca de este libro. Bueno, hay una anécdota que contamos aquí, que encontramos aquí en este libro, en el que un joven está narrando que el hijo, ya siendo adulto, cuenta la anécdota de un día de la cacería de Faisán. Decía que las reglas decía que la cacería iniciaba a las 8 de la mañana, entonces a partir de las 7:40 la gente estaba llegando al campo de los cazadores y el papá les dice: la cacería inicia a las 8 en punto. Vamos a prepararnos. Cuando de repente a las 7:45 se escucha el primer disparo. Pues se escucha el primer disparo y se empezaron a escuchar los demás. Y bueno, pues ellos dijeron, el papá volteaba y les decía: la cacería inicia a las 8. Eso dicen las reglas. Pues cuando quisieron ellos iniciar a las 8, pues no lograron conseguir ningún ave, ¿verdad? Muchos habrían pensado que eran tontos porque salieron ese día sin ningún ave en la mano, dice él, pero conseguimos el recuerdo inolvidable de un hombre que yo quería imitar fervientemente, mi papá, mi ideal, quien me enseñó la integridad absoluta, porque mi papá respetó la regla. Pero ese hombre dio ejemplo a sus hijos, dejando sembrado en ellos algo muy importante, el deseo de ser íntegros. Papás, que sus hijos no los escuchen renegar de la esposa. Y mamás, que sus hijos no las escuchen renegar de las tareas diarias, porque los hijos aprenden. Es preciso con los hijos hablar de trabajo bien hecho, no dejar las cosas a medias. Hay que exigirles, pero con una sana exigencia. Hay que hablarles de sacrificio. Vivir en casa una auténtica austeridad, pequeñas renuncias son lo que forjan el carácter de los jóvenes. Pero todo con el ejemplo de los padres. A partir del momento en que nos preocupemos por mejorar nuestras habilidades de comunicación con nuestro cónyuge, en la cuestión más elemental, que es el amor mutuo, el apoyo mutuo, el trabajo en la felicidad del otro sin esperar nada a cambio ni recompensas, vamos a generar el ambiente propicio para llevar a cabo el plan perfecto de Dios en nuestra misión educadora. Hay que tener el valor de hacerlo. En conclusión, bueno, pues establece normas en el hogar. Nunca es tarde para reeducar. Comunicación entre esposos en el establecimiento de las normas. Hay que estar de acuerdo, hay que platicarlo antes. Está prohibido contradecirse frente a los hijos. Porque entonces el hijo va a tomar partido por el que más le convenga. Estén siempre unidos en ese aspecto, si no esto no va a funcionar. Es muy importante. Y si ves que tu esposo o tu esposa se equivoca, déjalo así. Vete a tu habitación, platíquenlo y dile: ¿sabes qué? Me parece que fuiste injusta. Me parece que fuiste injusto. Y entonces ve y corrige la situación con tu hijo, pero nunca se contradigan frente a ellos. Hay que predicar con el ejemplo. Y hay que tener a Dios siempre presente en nuestro hogar, siendo el principio, centro y fin de nuestras vidas. Pues hasta aquí el tema de la importancia de las normas, y pues sí, algunos libros sugeridos para poder presentar esta plática son esos, y pues a sus órdenes, no sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿O me entendieron todo o no me entendieron nada?
Bueno, evidentemente cuesta muchísimo más trabajo hacer entender a los hijos ya a esa edad. Por eso es importante que empecemos desde que los niños están chiquitos. Siempre tenemos que establecer rutinas en los niños. De hecho, en las escuelas hay estrategias de establecimiento de rutinas para que ellos se vayan habituando a hacer las cosas. Y ya cuando están grandecitos, evidentemente nos va a costar más trabajo. Con los jóvenes, ¿qué es lo que hay que hacer? Es platicar y dialogar. ¿Sabes qué? Hasta ahora esto nos ha hecho falta. Ya cuando ellos vienen impuestos a obedecerte, es muchísimo más fácil, a lo mejor es menos la explicación que tienes que dar. Pero ya cuando están en la adolescencia es muy importante sentarte con ellos y explicarles el porqué de las cosas. Siéntate con ellos, explícale, dile a partir de ahora va a ser así y te va a costar más trabajo porque va a patalear y va a renegar y se va a enojar. Pero tú debes mantenerte firme. Como por ejemplo este papá que yo les decía, que el hijo llegaba con el apagador en la habitación y préndeme el internet. Ya, deja de prender y apagar la luz, déjame dormir. No, hasta que me prendas el internet. Pues el papá debió de haber tenido serenidad, de decirle, ándale, pues prende y apaga la luz, a ver quién se cansa más pronto, pero no te voy a apagar el internet. ¿Sí me explico? Entonces, debemos mantenernos firmes y nos va a costar muchísimo más trabajo, pero como les decía, o sea, el peor error que podemos cometer es darnos cuenta que estamos en el error y seguir en él. Si ya valoramos y nos dimos cuenta que nos hace falta, hay que empezar, nunca es tarde. Bueno, creo que es muy importante y por medio de las normas y el establecimiento de límites de la casa les ayudamos mucho con eso, el forjar el carácter de nuestros hijos, el hablar con ellos plenamente de lo que son los valores, de lo que es Dios, de lo que es la obediencia que le debemos a los padres, porque pues toda autoridad viene de Dios. Entonces, hablarles de eso y educarlos en las convicciones firmes, pero para eso tenemos que ser muy firmes nosotros. Hay, bueno, ya los chicos adolescentes, hay muchas lecturas como Hace falta un muchacho o El joven de carácter. Luego también a veces hay ocasiones en que me dicen los papás, es que me cuesta tanto trabajo leer, pues seguramente a lo mejor porque no te han visto leer a ti. Pero hay que mantenernos. Yo sé que hay muchas cosas que van a generar frustración en ellos, pero ellos son los inmaduros, tú eres el maduro y tú eres el que sabe lo que está bien y lo que está mal. Y a mí me causó mucho tiempo frustración que no me dejaran ir a una pijamada. Pero de esa frustración no me morí, ni me dio una enfermedad grave, ni mucho menos. Y lo que les decía yo, llegó un momento en que me di cuenta y que fue tan palpable el bien que me había hecho mi madre que terminé esa reunión en casa de ella de rodillas dándole gracias por haber sido valiente. Entonces, si nosotros sabemos que algo nuestros hijos no tienen que hacer, hay que mantenernos firmes. Y como les digo, o sea, en la niñez es ser implacable, pero en la adolescencia, en la juventud hay que dialogar mucho con los hijos. Es una edad en la que tienes que estar ahí, presente todo el tiempo, platicando y explicándole el porqué de las cosas, bajando a su nivel. Sé que ahorita no me lo vas a entender, pero estoy seguro que mañana me vas a dar las gracias. Y sí, seguramente lo entienda, tal vez no lo entienda, pero el día que sea padre lo va a entender y te lo va a agradecer y va a actuar igual que como tú actuaste con él va a actuar con sus hijos. A mí pregúntenme si mi hija hoy va a una pijamada, pues ni por error. Y yo le explico todo esto y ella lo entiende perfectamente. Y entonces, aunque se quede con las ganas, pues entiende que no es lo mejor para ella y lo acepta. Pero hay que tener mucho diálogo y mucho contacto, sobre todo con el adolescente. Espero que
Sí, es muy importante. Acuerden que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces los niños de chiquitos y de adolescentes y de jóvenes tienen tantísima energía que sí hay que hacer el esfuerzo. Luego, pues a veces yo sé que tienen la mala costumbre de cobrar los clubes o estas cosas, pero también hay organismos del gobierno que nos permiten tener a nuestros hijos en algo, o yo como mamá, como papá, darme la oportunidad de acompañar a mi hijo, aunque sea a caminar, a correr, a hacer. Siempre tiene que estar haciendo algo. Siempre tiene que estar haciendo algo. No les permitan ratos ociosos, porque es ahí donde surgen los vicios. Es muy bueno tenerlos en equipos, más que en actividades deportivas. Bueno, también hay muchas que son muy buenas, como el correr, por ejemplo, ¿verdad? Pero en equipo se enseñan mucho a mantener las reglas del equipo y el compromiso de saber que su buen desempeño pues va a afectar al resto. Entonces sí, es muy recomendable que los hijos hagan deporte, muy recomendable. Sí, una excelente aportación, es cierto. O sea, las cosas buenas hay que procurar no prohibirlas, ¿verdad? Hay que procurar no prohibirlas. Si te portaste mal, pues que no vea la tele, que no tenga el celular. Todos tienen ya ahorita, hasta los más chiquititos tienen celular. Pues mejor eso. Y la actividad deportiva que la lleve a cabo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que sea para mayor gloria de Dios. Gracias.